En contacto contigo. Pues ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo que ya había estado con nosotros en este programa. Él es periodista, escribe sobre crítica musical. Es Noé Mercado, José Noé Mercado. ¿Cómo estás, José Noé? Pues muy contento de estar aquí contigo, Claudia, en esta ocasión para platicar, bueno, pues sobre uno de los personajes más importantes de la literatura, de la poesía y de la cultura en nuestro país y en realidad del mundo, Y hasta ¿no? de la política, porque hasta ahí Y de tuvo la que ver. política, sí, en realidad es un personaje polifacético y que pues ha marcado pues prácticamente nuestros años, tanto pues en el ambiente social, en el ambiente literario, artístico y bueno, del pensamiento en términos generales, ¿no? Estamos hablando de Octavio Paz a propósito de los 100 años de su nacimiento. Y de hecho también Julio Cortázar, nada más que Julio Cortázar es de agosto, En agosto, ¿verdad? efectivamente, pero son 100 años Contemporáneos, claro. que de alguna manera también han marcado Ajá. ese transcurrir de la historia y de la literatura, ¿no? Vamos a echar un clavado un poquito en la vida de él, de cuando él es pequeño. Fue muy criado por su madre y su tía, y creo, su Ujú. abuelita y su mamá, porque el papá estaba muy ausente por el trabajo que tenía. Yo había leído por ahí que era abogado de Emiliano Zapata. Sí, en realidad la influencia tanto del padre como del abuelo, Ujú. Irineo Paz, pues es muy significativa para el joven Octavio y también para definir su personalidad y su interés justamente por los libros, por la literatura. Era un chico en realidad más bien solitario, que bueno, pues se refugiaba en los libros, en la literatura, en la historia, como una forma también de enfrentar su vida, ¿no? Y bueno, en el caso de su padre, bueno, pues tuvo un final bastante trágico que marcó mucho a Octavio Paz. Su padre fue atropellado Porque estaba en una tomado o algo, borrachera, ¿ah? Sí, exactamente por hombre. un tren. Entonces, pues eso de alguna manera es un tema que marca no solamente, digamos que al niño, sino en realidad a todo el pensador, al ser humano, Ujú. que bueno, pues habrá de profundizar mucho en esas temáticas de la existencia, de la identidad a lo Ujú. largo de su obra, ¿no? Oye, dime una cosa, bueno, seguramente esto fue muy traumático. ¿Cómo qué edad tenía Octavio Paz cuando muere su papá? Pues no llegaba a los 12 años de Pues edad, chiquito. entonces bueno, pues su personalidad tiene que justamente convivir con la parte femenina, digamos que Ujú, de la familia, ujú. y eso bueno, pues también le da una Sensibilidad. sensibilidad, digamos que distinta, Ujú. pero al mismo tiempo era en el panorama mismo eh, de lo que fue posterior a la revolución. Ujú. Entonces eso también le permitió a Octavio Paz reflexionar acerca de lo que significaban estos movimientos de lucha, de estos movimientos armados. Tenía una gran admiración justamente también por el movimiento zapatista y bueno, pues eso lo va trasladando justamente a su obra, Ujú. de tal manera que en su poesía, en su parte ensayística también, pues explora justamente esa condición del mexicano, de la Ujú. identidad, y que bueno, llega a una cúspide, digamos que en 1950, con el famosísimo ensayo de El laberinto de la soledad, Ujú. en donde explora justamente la psicología, la identidad, todo aquello que nos conforma Como como mexicanos. cultura y como Ujú. mexicanos, ¿no? Partiendo pues de incluso el pasado prehispánico, también con la parte colonial, y Ujú. bueno, por supuesto ya el siglo XIX y el siglo XX. Y bueno, pues son preguntas tan grandes las que aborda Octavio Paz, Ujú. las ideas, el pensamiento que lanza, que nos siguen todavía hasta la fecha, ¿no? Hay Ujú. muchos temas que siguen siendo muy vigentes, lo cual me parece que habla de la profundidad y de la grandeza de Octavio Paz, ¿no? No, y como dices, es como muy claro toda su influencia, ¿no? Y yo estaba leyendo también por ahí, cuando pasa lo del movimiento del 68, él no estaba en México, ¿verdad? Él regresa a México, ¿no? Bueno, de hecho estaba como embajador de la India y entonces en un ejemplo, digamos que de posición y de Ujú. desacuerdo con el gobierno, con la Ujú. presidencia, decide renunciar. Que Entonces, en aquellas bueno, era Díaz pues Ordaz. exactamente, Ujú. y además, bueno, pues marca también esa situación liberal de su pensamiento, Ujú. esa, esa vertiente en la que también criticaba las dictaduras, los abusos Ujú. políticos, y bueno, pues en ese sentido, pues también hay mucho de Octavio Paz hablando del entorno político,
pero también desde el punto de vista histórico, ¿no? Es decir, explica las situaciones que nos toca vivir en el presente, pero dándoles un contexto incluso casi hasta cosmogónico, ¿no? Porque mucha de esa parte presidencial la analiza desde la vista del Tlatoani, por ejemplo, ¿no? O que después viene con el famoso virrey en la época colonial y llega, bueno, pues hasta el presidencialismo que, bueno, a veces no ha sido lo suficientemente acotado en los demás poderes, y de todo eso es de lo que discurre Octavio Paz, no solamente en su obra estrictamente literaria, sino también en su parte, digamos que de la difusión del periodismo, porque bueno, pues también se convierte en un fundador de revistas, en editor de importantes publicaciones como Plural, como lo que después se convertiría en Vuelta, y por supuesto en lo que hoy es actualmente Letras Libres, Y a ¿no? España también fui y vino muchas veces. Bueno, estuvo mucho tiempo en España, ¿no? Claro, sí, también en su parte, digamos que juvenil, Ujú, se interesó mucho por esa parte de la dictadura franquista, ujú. y eso también le dio un acercamiento muy particular con el abuso, con la pobreza, Ujú. con todos esos temas que hasta cierto punto lo habrán de marcar justamente para tener una ideología liberal y una ideología comprometida con los movimientos políticos, con los movimientos sociales de las diferentes épocas que tuvo Octavio Paz, ¿no? Como pensador, como literato, y entonces creo que en ese sentido podríamos decir que Octavio Paz, como muchos refieren, es uno de los personajes más universales, sí de México, pero que su obra puede llegar a tener una trascendencia en muchas otras culturas Sí, claro. totalmente distintas a las nuestras, y eso se ve compensado, bueno, pues con numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Cervantes y por supuesto el Nobel premio de Nobel en literatura, claro. 1990. Oye, pero también fue embajador en Japón y en Francia, ¿no? Pues estuvo como embajador más bien En en la los India. lugares cercanos a la India, porque bueno, pues no había la suficiente cobertura política Ya. o diplomática en Ujú. ese sentido, y su trabajo en ese sentido le permitió también conocer mucho de otras culturas míticas, culturas que tenían muchos símbolos y que hasta cierto punto podían darle las herramientas necesarias para también comprender nuestra propia cultura mexicana, que está lleno de rituales, que está lleno Sí, de de riqueza. símbolos, de fiestas, Ujú. de máscaras, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las temáticas importantes en Octavio Paz, el descubrir el verdadero rostro, aquello que nos mueve como seres humanos o como mexicanos, ¿no? Y bueno, pues hay algunos libros, particularmente algunos ensayos muy notables sobre esto, ¿no? Por ejemplo, La llama doble, en donde también explora el amor y explora el erotismo como fuerzas vitales para la creación y para nuestra propia vida, ¿no? Luego se casó con Elena Garro y tuvo una hija. Así es. ¿Cómo se llama? Laura Elena. ¿Cómo? Sí, una relación que él mismo describió como conflictiva, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues esa parte de padre, pues también la refleja, digamos, en esta situación de lo que podríamos considerar la patria o el patrimonio, y bueno, pues tocado desde ese punto de vista de una forma muy personal en carne propia, ¿no? Entonces, una relación difícil que fue prácticamente durante toda la vida que tuvo Octavio Paz, pero que bueno, pues también le permitió explorar esas otras vertientes, ¿no? Y del feminismo incluso, o Ujú. de lo que podríamos considerar como tal, y que bueno, pues se plasma también de una manera extraordinaria en otro gran ensayo, que es el que dedica a la décima musa, ¿no? A Sor Juana, las trampas de la fe, ¿no? Entendiendo el papel de la mujer en la colonia, Ujú. en el México novohispano, pero también cómo esa condición misma le permite ser una mente creativa, una mente sensible, también combinada con una parte religiosa. Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido es muy, muy completa y muy vasta, y al mismo tiempo muy bella la obra de Octavio Paz, ¿no? Bueno, y luego se casa por segunda nupcias con... Esta mujer era francesa, ¿verdad? Así es, la Ajá. conoció justamente cuando él era Que con él acabó su vida, todavía con ella, ¿no? embajador Ajá. exactamente, y bueno, pues es como lo conocemos, ¿no? Con Marijó, que bueno, pues es quien lo acompaña en los últimos años de su vida, unos años
en los que también incursionó, digamos que en la exploración política, en los movimientos importantes de nuestro país, para configurarlo también como una democracia juvenil, digamos, ¿no? Que todavía estamos consolidando como mexicanos, pero que Octavio Paz estaba mirando siempre muy de cerca, y lo cual incluso hasta podríamos decir que le valió, digamos que ciertas críticas, ¿no? Porque como todo buen pensador, como un personaje que expone sus ideas, bueno, pues era evidentemente susceptible de ser cuestionado, Sí, de claro. ser discutido, lo cual no resta, digamos que la importancia que tiene como pensador, sino al contrario, la proyecta Sí, justamente claro. porque, bueno, pues la discute con diferentes grupos, ¿no? Ahora, y nomás rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, pero sácame de una duda, porque también yo leía por ahí que, pues decimos que sí fue un crítico, digamos, del sistema en muchos sentidos, Ujú, estamos hablando concretamente, digo, por el evento, hablemos del 68, ujú, y después fue un poco criticado el tema de que estaba como muy a favor de la época de Salinas. ujú, Ahí yo no entendí, o sea, es donde yo dije, a ver, ¿cómo, no? ajá. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues de alguna manera porque Octavio Paz em, quizá tenía más distancia en Ujú. el momento en el que observa lo que ocurrió en Más joven, 1968, era además, más joven sí. y también hasta cierto punto las cosas eran mucho más contundentes, Ujú. es decir, no había mucha pauta a la Ya. interpretación, ¿no? En el movimiento de Carlos Salinas de Gortari, cuando llega a la presidencia, bueno, pues evidentemente podríamos pensar que él creyó en que efectivamente podrían venir algunos cambios Ujú. a partir de una visión distinta, una visión que sedujo a muchos mexicanos también, hay que decirlo, no solamente en ese Sí. sentido Octavio Paz, Ujú. ¿no? Pero digamos que hasta cierto punto lo que reivindica esa posición de Octavio Paz es que en los últimos años de su vida él mismo tenía pues las inquietudes de saber qué iba a pasar con nuestro país, ¿no? E incluso viene el movimiento zapatista de liberación nacional Ujú. y entonces eso hasta cierto punto confrontó mucho al propio Octavio Paz porque bueno, pues él tenía cierta afinidad, cierto entendimiento por el movimiento revolucionario de principios del siglo XX, pero bueno, pues cuando llega 1994, pues sí lo enfrenta a una, digamos, una nueva realidad que estaba configurando nuevamente a nuestro país, ¿no? Ay, pues ya se me acaba el tiempo, pero José Noé, es la barca de la sabiduría. Oye, te voy a estar invitando, te agradezco mucho, digo, y, No, y muchísimas siempre gracias, habrá Claudia. personajes maravillosos mexicanos de los cuales hay que hablar y por supuesto rescatar su obra. Brevemente, ahorita que es fin de semana, rapidísimo, ¿qué libro recomendarías de Octavio Paz? Bueno, pues yo creo que el laberinto de la soledad es una Básico, ¿no? piedra angular Ujú. justamente para seguirnos comprendiendo, ¿no? Ok. Pero yo creo que en términos generales, resumiendo la obra de Paz, tiene esa mezcla de la contundencia del pensamiento, del rigor crítico Mm. y al mismo tiempo la belleza del No, y el lenguaje, laberinto de ¿no? la soledad necesitan más de un fin de semana para leerlo, eso sí les digo. Vamos a ir a Así un es. corte y regresamos con más. Muchas gracias. No, gracias a ti, Claudia.